en Efesios 6, versículos del 14 al 17. Y vamos a hablar un poquito sobre Efesios, y sabemos que el autor es Pablo, y lo escribió a los hermanos que se encontraban en Éfeso. Y Éfeso era conocida por ser sede de la diosa Artemisa, que era la deidad más importante de Asia. Y muchos iban a peregrinar a este sitio y participaban de muchos ritos paganos en este lugar. Y Dios envió a Pablo a este sitio para poder rescatar una iglesia entre tanta oscuridad. La semana pasada, nuestro hermano David nos estuvo predicando sobre los versículos anteriores a esto y pudimos ver cómo debemos de fortalecernos de una manera continua. Cómo el Señor nos manda a vestirnos de esta armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. También pudimos ver en el versículo 12, estamos hablando del capítulo 6 de Efesios, en el versículo 12, cómo el ejército de Satanás está muy bien armado para hacer el máximo daño posible. Y la victoria la vamos a obtener por medio de la obediencia a Dios. Y ya nos encontramos en nuestro texto. Pero antes vamos a hacer primero la lectura de Efesios. Efesios 6, versículos del 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea principal de nuestro estudio de hoy va a ser que Dios nos da todo lo necesario para obtener la victoria. Dios nos da todo lo necesario para que obtengamos la victoria en la batalla espiritual. Y déjame hacerte una pregunta ahora al inicio de esta predicación. ¿Estás preparado para la batalla? ¿Están preparados para la batalla? ¿Están listos? Bueno, vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Señor, por estos momentos, Señor, en que tú nos permites estudiar, Señor, tu palabra y oír tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el centro hoy, que tú nos hables, Señor, que tú muevas, Señor, aquí, Señor, tu Espíritu Santo para poder transformarnos, para poder darnos ese valor, Señor, que tú nos ayudes a poder llevar esta armadura de la que nos quieras hablar hoy. Padre, te pedimos, Señor, que tú quites de nosotros toda cosa, Señor, que esté estorbando, Señor, para que tu palabra, para que tu evangelio llegue, Padre, a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos también por los que no te conocen, Señor, para que hoy puedan escuchar, Señor, esta palabra, Señor, que puede transformar su vida, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, llegamos a esta última parte de la carta de Efesios. Y hemos estado estudiando Efesios. Vimos al principio de la carta cómo en los saludos al principio, después Pablo revelaba este misterio escondido que ahora judíos y gentiles eran lo mismo, ¿vale? Seguimos del capítulo 4, seguimos estudiando y llegamos al capítulo 6 y hasta el versículo 10 nos encontramos con muchas instrucciones para la iglesia y para cada uno de los creyentes en todo esto. Y al final, ahora, después del versículo 10 en el capítulo 6, nos encontramos con la conclusión de la carta o con una exhortación final. Y aquí se nos está animando a que llevemos esta armadura de Dios. Vamos a ver ahora de qué se trata la armadura de Dios, esta que nos va a ayudar a estar firme en la batalla. Pablo seguramente, cuando estaba escribiendo esto, que estaba preso en Roma, pues estaba pensando en el soldado romano que iba a la lucha, ese legionario que iba preparado para ir a la batalla. Nos enseñó esta similitud con los recursos que Dios nos da espirituales, los cuales debemos de coger. Las palabras, si podemos ver estos versículos,
las palabras que se están repitiendo mucho son tomad, revestíos y firme. Estas son las 3 palabras que encontré que se repiten en mayor ocasión. Y esto nos deja ver que nosotros tenemos una responsabilidad humana de tener esta actitud, de tomar lo que Dios nos da para enfrentarnos a la batalla. No podemos estar en una actitud pasiva, sino activa. Tenemos que tomar, tenemos que revestirnos, tenemos que estar firmes. Pues bueno, vamos ahora a ver de qué se trata esta armadura de Dios que nos va a mantener firmes en la batalla. Vamos a ir viendo una por una cada una de las partes. La primera parte que se encuentra en el primer versículo nos dice, vestidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Pues mira, el soldado romano, cuando iba a la batalla, él tenía su túnica y era necesario que se la ciñera a la cintura para poder tener total libertad de movimiento a la hora de luchar. Y aquí Pablo nos está diciendo que nos ciñamos con la verdad, con el cinturón de la verdad. Debemos estar listos, porque esto nos va a permitir estar preparados para cuando tengamos la batalla espiritual. La verdad de Dios es totalmente necesaria para poder vencer en esta lucha espiritual, porque vamos a ser atacados con falsa doctrina o con verdades a medias, y la verdad de Dios es totalmente necesaria. Vamos a leer ahora en Efesios 4:14, que nos dice, para que ya no seáis niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Vemos como si no estamos ceñidos a esta verdad, vamos a ser llevados de un lado para otro por falsas doctrinas que probablemente puedan venir a la iglesia o pueden venir a tu vida. Leemos también en 1 de Tesalonicenses 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos en estos últimos tiempos, antes que venga el Señor, cómo estos demonios, cómo el ejército del diablo va a apartar a creyentes de la fe, nos va a quitar mediante mentiras y mediante estas doctrinas engañosas. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros estemos ceñidos, estemos preparados con el cinturón de la verdad. Vamos a ver la siguiente parte de la armadura, que es vestidos con la coraza de la justicia. La coraza, el soldado romano la llevaba y era una única prenda, una única parte sin mangas y que cubría todas las partes vitales más importantes, como era el corazón, los pulmones y los demás órganos. En el pensamiento antiguo se pensaba que en el corazón residían los pensamientos y la mente y la voluntad, mientras que en las entrañas y las vísceras estaba el asentamiento de los pensamientos y las emociones. Y sabemos que el enemigo intenta atacarnos fuertemente a través de nuestra mente, a través de nuestro pensamiento y nuestras emociones. Él intenta que caigamos en todo tipo de tentaciones que tenemos en este mundo y que Él nos ataca. Por eso no tenemos que entrar en las doctrinas falsas que nos encontramos en este mundo. Y por este motivo, tu coraza debe ser la justicia. Y la justicia que se está refiriendo aquí en estos versículos no se refiere a la justificación, porque la justificación que Dios nos da cuando somos salvos, eso nos va a liberar del pecado, del infierno, pero no nos va a liberar de los dardos del enemigo que tenemos ahora en esta vida. La justicia a la que se trata aquí es la que se refiere a la que está
relacionada con tu vida de santidad, con la vida de santidad del creyente. Y vamos a leer en Filipenses 3, versículos del 12 al 14. Y si alguien lo tiene, por favor, y lo lee. Filipenses 3, versículos del 12 al 14. Filipenses. 3, del 12 al 14. Gracias. Vemos como Pablo nos dice aquí que él todavía no ha alcanzado esa perfección. ¿Cómo está en el camino? ¿Cómo prosigue esa meta? Y quizás tú estás en el camino de la santidad, en esta santidad progresiva que el Señor nos manda. Estás caminando paso a paso y eso es importante, porque no debemos estancarnos, no debemos de vivir una serie de normas que nos enseñan aquí en la iglesia y vivimos de una manera legalista. Tenemos que aumentar, tenemos que seguir en el progreso de nuestra santificación. Quizás ahora estás en la universidad, o estás en el instituto, o estás en el colegio, y vas a recibir muchas tentaciones para que te apartes de la fe. Quizás vengan muchas ideas, muchas contrarias a Dios. Déjame decirte que tienes que ponerlo todo a la luz de la palabra. Tienes que escudriñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tienes que apartar de ti todo lo que no te lleve a Dios. Entonces tienes que ser firme, tienes que mantenerte firme y ponerte esa coraza para poder vivir la vida en santidad. Solo cuando el creyente pone en práctica la obediencia a Dios, hace que la justicia sea una realidad en su vida. Vamos a ver la siguiente parte de nuestra armadura. Y dice, vestidos con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Vestidos con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Ahora explico un poquito porque parece que la frase como que es un poco complicada, ¿verdad? Pero entendemos que el calzado era una parte muy importante del soldado romano, porque si no, el calzado le ayudaba para llegar a cualquier sitio. Por ejemplo, cuando fuimos de caminata, de acampada, ¿verdad, Napoleón, que costó llegar hasta el sitio? Imagínate si vamos en cholas, por ejemplo, ¿verdad? Pues el calzado era muy importante para el soldado romano para llegar al lugar de la lucha. Y no solo eso. Cuando estaba en la lucha tenía que mantenerse firme en todo tipo de terreno. Cuando Pablo nos dice aquí que nos calcemos con el apresto de la paz, del Evangelio de paz, se refiere a que en la lucha espiritual que estamos librando contra el diablo, debemos tener la actitud de mantenernos firmes en la paz que hemos recibido del Evangelio en nuestra vida. La palabra apresto en esta frase tiene un significado general que significa preparación o alistamiento. Por lo que en esta frase lo entendemos como la disposición o preparación que nos da el Evangelio de la paz. La paz que nos da saber que Dios está luchando de tu parte. Sabemos que el no creyente no tiene esta paz, pero tú que has conocido al Señor tienes esta paz y tienes que caminar con la paz que Dios te ha dado. Esa paz era la que tenía el pueblo de Dios en la antigüedad, cuando iba camino a la conquista de la tierra prometida. Ellos sabían que Dios luchaba de su parte. Y ellos enfrentaron muchas batallas contra
pueblos más numerosos y más fuertes que ellos. Pero Dios estaba de su parte y ellos pudieron vencer cada una de las batallas que estaba Dios con ellos. Hace poquito, creo que hace 2 semanas o algo así, que aquí en Tenerife hubo una carrera importante que es la Blue Trail. No sé si se la oyeron, la conocen. Pues una carrera que empieza de noche y va desde una parte del Teide, lo recorre todo y llega hasta el puerto de la Cruz. Es muy dura, vas a estar prácticamente 24 horas corriendo, bueno, caminando y corriendo, ¿no? Es imposible estar tantas horas corriendo, ¿no? Pues vino una chica invitada a correr esta carrera que se llama Lorena Ramírez y es de la tribu indígena de los Tarahumaras. Y ella participó en esta carrera. ¿Pero sabe cómo participó? Participó con su ropa típica indígena, con su camisa, con su falda y con una chola de estas de como andar por la selva o una chola de cuero, no sé. Pues resulta que esta chica empezó la carrera y a las 10 horas tuvo que parar por un fuerte dolor de rodilla. Ya no podía más, se la tuvo que llevar al helicóptero. Y es una pasada lo que hizo esta chica, correr con ese calzado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido el calzado correcto? ¿Te estás preparando, estás cogiendo lo que Dios te da para correr, para luchar en la batalla? ¿O vas a abandonar también a mitad de la batalla? Tenemos que calzarnos con la paz que Dios nos da. Tenemos que estar listos. Vamos a seguir viendo las partes de esta armadura espiritual. Vestidos con el escudo de la fe. Y sabemos que el escudo que se refiere Pablo en estos versículos se refiere al escudo que era de ancho 80 centímetros y 1,20 m de alto, ¿vale? Era un escudo que te protegía de las flechas enemigas. Y las flechas enemigas normalmente estaban las puntas rodeadas con un trozo de tela que al sumergirlo en brea, después lo encendían y iban con el fuego hacia el enemigo, ¿no? Pues todos estos escudos se unían en una falange y protegían al ejército. Pues vemos cómo Dios nos da un escudo que es la fe para poder protegernos de los dardos del enemigo. El escudo de la fe que hace referencia aquí, a la fe, no se refiere a ese grupo de creencias, como la fe cristiana, el grupo de creencias. Se refiere a la fe que se refiere aquí, se refiere a la confianza que tenemos en Dios, la cual nos da fortaleza y bendición. Dice en Habacuc 2:4 que el justo vivirá por la fe. Por la fe, el justo por la fe vivirá, perdón. Y esta fe en Dios es la fe de lo que sabemos que Dios hace ahora y de lo que va a hacer. El diablo nos va a mandar sus dardos para destruirnos con la máxima destrucción posible. Y tenemos que estar confiados en Dios, que vamos a salir victoriosos de la batalla. Me gustaría saber cómo se encuentra tu escudo de la fe hoy en día. ¿Lo sigues manteniendo fuertemente? ¿O ya estás un poquito cansado? ¿Estás bajando la guardia? Dios te manda a que sigas confiando en Él, que tu escudo sea fuerte. Quizás estás pasando también por pruebas. Quizás no consigues un trabajo digno, llevas tiempo buscándolo. Y a pesar de que eres una persona fiel a Dios, de que utilizas tus dones en la iglesia, no ves todavía resultados y empieza a flaquear un poquito tu confianza en Dios. Déjame decirte que tienes que seguir confiando en Dios, porque Dios da todo a su tiempo. Y una vez pase la prueba, Dios te va a mostrar el porqué de la prueba y lo vas a comprender. Así que no dejes de confiar en Dios y en su voluntad. Debemos recordar una cosa,
que nuestra fe está depositada en el Dios que nunca te falla. Así que sigue confiando en Dios. Vamos a ver la siguiente parte de nuestra armadura. Dice, vestidos con el casco de la salvación. Otra versión dice con el yelmo de la salvación, ¿vale? El casco de la salvación. ¿Por qué era importante el casco para el soldado? Porque protegía una parte tan vital como era la cabeza. Porque eran atacados a lo mejor por otros, desde una altura podían hacerle daño en la cabeza. El versículo 17 nos dice, tomad también. Esto es un imperativo, pero un imperativo que aquí no se refiere meramente al verbo tomar, sino a recibir. Y lo que está diciendo es que recibas esta salvación gloriosa que viene como un regalo de Dios. ¿Vale? Entonces te dice, vestidos con el casco de la salvación, recibir ese casco que Dios te da. Y sabemos que estos versículos no van dirigidos a los no creyentes. Sabemos que van dirigidos a los creyentes y le manda que tomen su armadura. Entonces, aquí interpretamos la salvación de dos maneras. De una manera presente y podemos interpretarlo también de una manera futura. Presente para el creyente, porque salvación también es liberación. Y si tú en medio de la prueba pides a Dios, Él te va a liberar de esa tentación, Él te va a liberar de esa lucha, te va a hacer ganar en la batalla. De una manera futura, porque todos esperamos esa salvación que viene, esa salvación que tenemos, pero que será completa cuando estemos con nuestro Señor. Y ese casco de la salvación es la que nos va a hacer luchar y nos va a hacer estar confiados en la batalla. Puede que a lo mejor hoy nos estés visitando. Yo no conozco a todo el mundo aquí. Y quizás no te guste oír de Dios. Eres reacio a escuchar lo que te dice a lo mejor la gente de Dios. Pero te hago una pregunta. ¿Realmente este mundo, esta sociedad, te está dando una paz duradera? ¿Realmente estás buscando la paz duradera en las cosas de este mundo? Déjame decirte que Dios te da esa paz verdadera y duradera, que es lo que te da la salvación. Y todos los que hemos puesto nuestra fe en Dios, tenemos esa paz duradera y una paz verdadera. No es una paz como la que ofrece este mundo, es una paz de verdad. Y Dios te está diciendo hoy que aceptes esa salvación gloriosa que Él te quiere dar. Vamos a ver ahora la siguiente parte de nuestra armadura, la última, ¿vale? Nos dice, vestidos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, versículo 17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que se refiere en estos versículos es la espada corta con que el soldado se defendía. Y esto era un arma defensiva, pero también podría ser ofensiva. Y era necesario que el soldado lo utilizara con la mayor precisión posible. Era una daga que podía hacer mucho daño. Y la espada del Espíritu es la revelación que Dios nos ha dado especial, o la revelación que recogemos, que es la palabra de Dios que está en la Biblia. Esa es la espada del Espíritu. Y aquí se refiere al Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo el que nos transmitió esta palabra, el que inspiró a hombres santos para que tengamos la palabra de Dios. Es el mismo que convence de pecado al que no ha conocido a Cristo todavía. Es el mismo que ahora mismo puede estar transformando tu vida en esa santidad que Dios te demanda. Ese es el Espíritu Santo, el que quiere transformarte para ser a la imagen de Jesucristo. También nos ayuda a comprender las verdades bíblicas que nos encontramos en la palabra, porque nuestra mente humana muchas veces no comprende estos conceptos espirituales. Necesitamos del Espíritu Santo
para poder utilizar esta espada que es la palabra. Y vemos en el versículo 17 cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la batalla espiritual a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios. Vemos en los versículos de Mateo 4, del 1 al 11, no vamos a leerlos, si quieren pueden ir mirándolos. Vemos cómo Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Con qué? Con la palabra, ¿verdad? El diablo decía verdades a medias, ¿no? Pero Jesús tenía un conocimiento preciso de la palabra. Y es lo que se refiere aquí. No estamos hablando de un conocimiento preciso de la palabra para poder defendernos. Y de esta manera es que Jesús resistió a los ataques del diablo y él huyó de él. Estamos hablando de una batalla de resistencia, donde tenemos que resistir las tentaciones, donde tenemos que resistir esos ataques que vienen del maligno. Las familias debemos de tener un buen conocimiento de la palabra. Tenemos que fomentar el conocimiento de la palabra, los esposos, las esposas, los hijos. Todos tenemos que tener conocimiento de la palabra. Y es importante que en la familia sea el primer lugar donde demos la enseñanza de la palabra. Yo sé que no soy perfecto en esto, que fallo muchas veces, pero es de máxima importancia que la enseñanza se dé en nuestros hogares. Porque el diablo va a intentar atacar a la familia, va a intentar destruir matrimonios, va a querer que tus hijos no vayan a la iglesia, que se aparten, que se vayan al mundo. Esos son los ataques que recibimos en la familia. Y te quiero retar, me reto a mí mismo, para que en esta semana tomes un día, un tiempo con tu familia, te sientes y tengas un estudio de la palabra. Nos retamos, tenemos el reto de Dios de sentarnos por lo menos un día esta semana y poder estudiar todos juntos la palabra de Dios. Por otro lado, te quiero decir algo que también es de suma importancia. Es que tan importante es lo que decimos como lo que hacemos. Es muy importante el ejemplo que estamos dando en la familia. Es muy importante lo que hablamos, poder cumplirlo. Los niños son los primeros que se fijan en eso. Oye, papi me está diciendo que no mienta, pero es que cogió el teléfono y dijo una mentira. ¿Vale? La palabra de Dios sabemos que es un tesoro de un incalculable valor, por muchas razones. Mientras la estudias y el conocimiento histórico, geográfico, todo es un tesoro de incalculable valor, pero el mayor valor que tiene es espiritual, por la revelación que recibimos de Dios. Tenemos que utilizarla como lo utilizaba el soldado, con agilidad, para poder defendernos de los ataques del enemigo. Entonces ya hemos visto toda la armadura de Dios. Tenemos, igual que yo tenía mi caña de pescar, tenemos todo a nuestro alcance. Dios te lo da, pero tú tienes la responsabilidad humana de utilizarlo. Porque lo tienes ahí, Dios te lo ha dado, pero te dice tomar, revestido, estar firme. Tú tienes que tomar cada una de estas partes para poder vencer en la batalla, y la vas a tener en la batalla. Si eres fiel a Dios, vas a tener batallas espirituales. Quizás ahora estás en medio de una batalla espiritual. O quizás nuestros hermanos y los que aquí van a participar en el Put de Rock van a tener mucha batalla espiritual. Porque va a estar predicando el Evangelio. Sabemos que Dios está luchando de nuestra parte. Por otro lado, a lo mejor también te sientes que has caído en la batalla, que has sido herido. Déjame decirte también que no te engañe el diablo, que Dios es misericordioso. Y si tú vas con un corazón humilde y te arrepientes, Dios te va a restaurar. No dejes que el diablo te haga sentir como un perdedor.
Y quizás también te encuentres hoy aquí, en este lugar, y estás escuchando la palabra de Dios, pero todavía no has dado el paso de fe, de creer en Jesucristo. Como puedes ver, no siempre va a ser fácil. No siempre vas a tener mucha lucha, vas a tener dificultades. Pero déjame decirte que vamos a salir victoriosos porque tenemos a Dios de nuestra parte. Y tenemos una paz, tenemos la seguridad de la salvación, que disfrutamos desde ya, pero que será completa cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Así que te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hice al principio. ¿Estás preparado para la batalla? Dios te está dando todos los recursos necesarios para que tú seas victorioso en la batalla. Así que utilízalos.